Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en otra edición de nuestro programa Equilibradamente. El día de hoy nos acompaña don Javier Cruz, psicólogo educacional, magíster en gestión de gobierno y también ha sido colaborador en el Ministerio de Desarrollo Social en muchas políticas como VIH, prevención del suicidio, tabaco, entre otros. ¿Cómo está, don Javier? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar participando en esta actividad muy importante. Desde lo personal, como cuando tú me hiciste la invitación, te conté que este tema a mí me ha llamado desde lo personal, desde lo profesional, y solo un alcance. He apoyado mucho en esta materia desde el Ministerio de Salud, donde yo trabajo. He trabajado varias veces junto al Ministerio de Desarrollo Social y también en mi práctica profesional egresado en el ámbito educacional. Eso quería decirte, muy agradecido de la invitación. No, gracias a usted. Y bueno, como lo habíamos conversado al inicio del programa, el tema del día de hoy es la importancia de la prevención del suicidio. Entonces queríamos partir un poco conversando como el escenario actual, contextualizando un poco. ¿Cómo está el actual escenario en Chile en relación al suicidio? Si tiene como algunas cifras, tendencias, rango etario de predominio. Eh, el suicidio es un fenómeno, es una acción, es un comportamiento que es difícil de pesquisar porque está asociado a tres conceptos. Uno es la ideación suicida, otra es la acción de cometer suicidio que no llega a término y la otra tiene que ver con ya el suicidio que llega a término o a la muerte de la persona. En general, a nivel mundial, se dice que 800.000 personas mueren al año a raíz de un suicidio. Y en Chile es la segunda causa de muerte de las personas entre 0 y 19 años. Esa es la relevancia que tiene esta materia, entendiendo que es un grupo etario que generalmente, una vez que tú pasas los temas de mortalidad infantil, ya deberá estar medio establecido y es como una etapa segura del desarrollo de las personas. Eh, por supuesto que es súper importante relevar que la pandemia lo afectó todo en todo sentido. O sea, hoy día más que una epidemia de suicidio o un aumento sostenido de la prevalencia de los intentos suicidas, lo que hay es un tema de salud mental, que eso sí está demostradísimo que ha aumentado. Eso se puede revisar los datos exactos en las páginas de epidemiología del Ministerio de Salud o en otros instrumentos. Pero la encuesta nacional de salud, que es la que la mide con mayor detalle, es pre-pandemia. Sin embargo, el Ministerio de Salud, en este momento yo no estoy hablando como funcionario oficial del Ministerio de Salud, pero es importante entender que el Ministerio ha abarcado esta materia tanto a finales del gobierno anterior como a inicios de este gobierno como una prioridad. Se crearon iniciativas como Saludablemente y se creó otra alternativa. Y una de esas actividades fue la línea de prevención del suicidio. Entonces, este es un tema candente que va reflotando con los años y que ha estado muy marcado y muy pendiente en este último año. Por ende, hay que estar siempre atento. Ese es como el contexto nacional. En temas de números, lo que te decía es la segunda causa de menores de edad, menores de 19 años, y hay un aumento en los actos o los pensamientos suicidas que se han ido viendo. Pero bueno, eso a modo global con respecto a la materia. No, genial. Muy buena la contextualización. Y dentro de lo mismo quería preguntar si hay algunas causas o hay dentro de lo que se ha estudiado también las causas de esto, de por qué ha aumentado o por qué se cree que puede aumentar, porque igual, como usted menciona, como es difícil de pesquisar muchas veces previo a, no permite a veces identificar concretamente más que patología de salud mental, pero hablándolo en un marco general, ¿cuál ha sido como la causa más importante que usted cree que puede haberlo aumentado? Me gustaría tomarme una libertad previa para contextualizar.
hoy día yo no vengo a hablar tanto yo no soy epidemiólogo, no soy sociólogo que vea estos temas de análisis, etcétera, pero sí es un tema que me llega de cerca y me ha tocado estudiar conductas o trabajar con adolescentes o desde muy cerca ver temas, personas que han visto este fenómeno. Y entonces quiero, como lo conversé contigo, hablarlo en un lenguaje más sencillo, no coloquial, porque es un tema bastante serio. Y me gustaría partir eh, comentando un mensaje que hace poquito puso en redes Alejandro Sanz, no sé si te suena, Sí, el sí. mensaje que puso, no me imagino que Alejandro Sanz lo conoces, pero él hizo un mensaje hace poco en Twitter que decía así: no estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo, estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano, estoy trabajando para que se pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro de mí dirá qué hacer, pero a veces no quiero ni estar, literalmente. Solo por ser sincero lo digo, por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo también me siento igual. ¿Por qué quise traer esta frase de Alejandro Sanz? Porque esta frase resume un poco el sentir que se está teniendo con respecto a los temas de salud mental. Por un lado es muy positivo, porque tenemos a personas que se atreven a hablar de salud mental, y en esto, además, son personas que generalmente se consideran desde un ámbito conservador como imposible que lo hicieran. O sea, uno diría, ¿por qué un Alejandro Sanz, que en teoría, en la imagen lo tiene todo, quiere hablar de esta posible depresión? Pero por qué te quise leer esta frase en particular? Porque uno podría decir, está hablando de depresión, está bajoneado, pero a mí lo que me llamó profundamente la atención, desde incluso hace mucho tiempo, ni siquiera sabiendo que íbamos a hacer esta presentación, es cuando dice, no quiero estar. Literalmente hay días que no quiero estar. Y ahí tenemos una señal que toda persona que tiene algún amigo, alguna, alguna compañero o alguna ser humano que está con él y que dice una frase así, eso ya es una señal de alerta. Y hoy día las redes son una señal de alerta. Y hoy día estas cosas se saben más por redes. Esto para ponerlo en el contexto. Entonces, ¿cuáles son las causas que llevan a un posible aumento de la situación? Hay un hecho evidente. La pandemia nos hizo estar encerrados durante mucho tiempo y nos obligó a estar cuestionando todo, todo. Y en ese sentido, una causa que es la más común, a veces la respuesta más simple es la más efectiva, es que como hay un aumento de enfermedades de salud mental asociado a ese trastorno, muchas veces depresivo, hay un aumento de la conducta suicida, que no es lo mismo que el acto suicida, eso yo quiero ser súper claro. Y esos factores son, ¿no? Entonces, una pandemia, te tuvo encerrado, saliste de la pandemia, tuviste que volver a trabajar, tu vida cambió y te faltó encontrarle sentido, no tuviste acceso a medicamentos y por ende te vienen estos pensamientos recurrentes que son propios de un trastorno. Pero eso es lo más evidente en cuanto a un trastorno ya propiamente tal. Entonces, quizás muchos mis auditores, disculpa tú, muchos de nuestros auditores en este minuto dirán, oye, pero yo no me siento identificado con eso. Yo no me siento con una patología. Yo voy a trabajar, yo hago mis cosas día a día, voy a jugar fútbol y de repente cuando voy en el auto de vuelta o de repente estoy con mi pareja, empiezo a pensar en esos periodos de silencio, se me vienen estas ideas recurrentes. O me miro en el espejo y esto a mí no me gusta. No me gusta lo que veo, no me gusta lo que está pasando. Y ahí, entonces, por supuesto que hay distintos tipos de causas individuales, o sea, tengo una patología de base, tengo una estructura de la personalidad que me apoya o me lleva en este camino, o sea, como que facilita que los factores externos influyan. También hay situaciones familiares
un contexto violento, un contexto vulnerable, donde yo no veo salida y el suicidio se acerca a mí como una, como una alternativa, y contextos ambientales que se dicen, que es, bueno, una situación, no sé, Auschwitz, el holocausto, en un campo de concentración y no que me queda otra más que matarme, porque no veo otra alternativa. Ucrania, por no ponerlo tan lejos, me están invadiendo, se murió mi familia y yo no veo sentido en la vida. Eso es como algo más ambiental. Y en ese contexto a mí me gustaría entrar a lo que la OMS define como las conductas suicidas. No voy a entrar mucho en autores y todo, pero es importante para generar la línea base. ¿Y qué se entiende como la ideación, pero o más como la conducta suicida? Es un profundo dolor y malestar psicológico que impide el continuar con la vida y del cual no se visualizan alternativas de salida o solución. Esto es lo que vendría a caracterizar la conducta suicida, que ya vimos que está dividida en tres, pues. Déjame ser súper preciso en esa materia, para que mis colegas que puedan estar escuchando no me reten. Quiero buscar el concepto específico, que son tres: la ideación suicida, el intento de suicidio y el suicidio consumado. Esas son como las tres conductas, siendo el suicidio consumado la peor, porque llegó a término y no podemos contar con la persona. Y entonces, en este sentido, la característica principal es un dolor profundo. Entonces, volvamos a las causas. Y se habrán escribido o se pueden escribir muchísimas cosas. Y ahí a mí me gustaría diferenciar un par y agregar dos conceptos. La persona que está con un trastorno de salud mental ya declarado, diagnosticado por un psiquiatra o un profesional de la salud, es muy probable que dentro de sus síntomas tenga la ideación suicida. ¿Y por qué digo que eso es relevante? Porque probablemente ese no va a ser el foco de su consulta, sino que quizás ese va a ser una de las conductas que va a pesquisar el especialista para diagnosticarle una depresión u otro tipo de trastorno. No sé si me explico, André. Es en el fondo algo, es como el producto de una patología. Queda súper claro. Sí. O por no poner una cosa solo mental, o sea, si me diagnostican un cáncer y estoy en proceso de mi quimioterapia, gastando millones, quizás si es que no tengo los recursos para estar bien atendido en un centro o una clínica que me cubra esas cosas, pero con todo el dolor, eso es causa casi segura de una depresión y ideación suicida. O sea, imagínate que tenía todo, me vino un cáncer, perdí todo, perdí la pega, perdí todo. La salud, bajé de kilos, perdí el pelo, perdí la pareja, todos esos temas pueden llegar. Entonces, ¿me entiendes que es como la ideación suicida como consecuencia de un trastorno o patología de base o de una enfermedad muy grave que me hace cuestionármelo todo? Eso es como lo más médico, por así decirlo. Otras características individuales, un entorno y familiares o comunitarios. Pero a mí me gustaría agregar dos categorías a la individual, la familiar, la ambiental. Porque cuando uno habla del ambiente se entiende mucho como el ambiente más cercano. No sé si me explico, Andrés, como el entorno, mi comunidad escolar. Claro, con quien uno se vincula más directamente. Sí, sí. Y generalmente en las definiciones, que acá las estoy viendo, se centra mucho, y esa es la realidad, con respecto a los famosos factores protectores de la salud o los factores que desencadenan. Y efectivamente un entorno de pobreza, un entorno de gran vulnerabilidad, un entorno de violencia, un entorno de discriminación por género, raza u otro, son causantes. O sea, una persona que está en proceso de su identificación de género
sin entrar en lo que uno pueda opinar, no es este el rol. Yo soy una persona bastante liberal en la materia, pero independiente de lo que quiera creer, una persona en un proceso de identificación de género que no cuenta con con los recursos o con el apoyo, es muy probable que se esté cuestionando esto como parte de, también como consecuencia, pero si te fijas, ¿por qué marca la diferencia? Porque aquí no hay una patología de base. O una persona que sufre un bullying sostenido en el colegio, no hay una patología de base. Hay un acto de un externo hacia mi persona que me discrimina y que hace que yo no vea salida. ¿Ya? Entonces, entonces ahí está el ambiente que te afecta por una condición, ya sea tu color, tu raza, tu género u otro. O un ambiente muy violento. Pero también hay cosas culturales. Y ese es un perfil que yo, preparando esta reunión, por supuesto que las hay, ¿ah? Pero me costó encontrarlo tan definido, que tiene que ver con una cultura del suicidio. Y hay gente que dice que es imposible hablar del suicidio como una moda, y yo discrepo. Me encantaría tener más, y yo creo que tú podrás encontrar textos si te metes a Google Academics a favor o en contra, millones. Pero en mi experiencia ya más de calle, uno puede decir que efectivamente, y bueno, eso, los famosos enjambres de suicidio, hace muchos años en Aysén hubo una época en que hubo un adolescente que se suicidó, después otro, y después hubo tres o cuatro o cinco dentro del periodo de un mes. Eso es como un suicidio, no por... es como por moda, pero en el entendido de que, soy bacán, me quiero suicidar. No, es como vi otra persona, me siento identificado y entonces yo entro en la misma. Y Una pasan suerte muchas de cosas. como, sí he escuchado mucho eso también, de que se genera una suerte de martirización muchas veces también de las personas que se suicidan, y eso también a veces acerca a otros que están cerca de ese espectro también para hacerlo. No sé, Pero lo había escuchado muy similar. sí, y la cultura le ha generado cierto grado de romanticismo a veces. O sea, yo no quiero para nada criticar a Alejandro Sanz, que escribe un poema maravilloso con respecto a su sensación personal, y es muy valioso que una figura como él se atreva a decirlo, pero lo dice de una manera tan poética que alguien que pueda estar al otro lado dice, pucha, si eso le pasa a Alejandro Sanz, ¿qué me queda a mí? Entonces yo no quiero estar acá tampoco, si Alejandro Sanz que lo tiene todo. Y además, bueno, los artistas tienen una sensibilidad bastante particular. No quiero decir que los ingenieros no lo sientan, pero muchas veces los ingenieros llevan la procesión por dentro. O tú eres médico y alguna vez lo hablamos con respecto a la situación de otro tipo de intento suicidio, que es por el estrés, por la situación de estudiar medicina, o en ingeniería en Buchef tuvieron que agregar una tercera vacación a las acostumbradas. Me explico, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo con la cultura del suicidio, que es como ciertos ambientes, pero que son más macro. Y el mejor ejemplo de eso, como cuando me refiero a lo cultural, es una serie que estuvo muy de moda, no sé si te acuerdas, 13 razones por qué, o 30 Reasons Why, que es una historia de un adolescente que empieza, la historia empieza, perdón, alerta de spoiler a todos los auditores, pero empieza con una adolescente que se suicida. Y la serie dejó la tendalada en Estados Unidos porque estaba muy bien narrada. Entonces tuvieron que intervenir la serie y la segunda temporada poner estas cápsulas, porque un gran número de adolescentes se sintieron súper identificadas con estas protagonistas y empezaron a tener ideación o intento suicida. Y ahí habría que ver cuánto era por moda. Y ya lo último, que me gustaría agregar como causa, y puede que suene muy ciútico, pero los psicólogos y los médicos psiquiatras se dan muchas vueltas en palabras, y hay una que lo simplifica todo: una falta de amor profundo. Esa yo lo considero que es una de las causas gigantes que puede estar afectando hoy día. Amor profundo hacia uno mismo, una sociedad muy individualista. No me quiero meter en temas de mercado ni por ese lado, sino que me refiero en que por anga o por manga,
hay una falta de amor hacia uno mismo, una falta de amor familiar o vincular y una falta de amor como sociedad. O sea, yo tengo un hijo de 10 años y el otro día vimos las noticias, las noticias fueron el descuartizamiento y los cuerpos que aparecieron descuartizados en Maipú, después los dos cuerpos en Arica que aparecieron bajo el cemento, después unos asaltos y todo, y eso genera una angustia terrible y denota falta de amor. ¿Y por qué me refiero a falta de amor? Porque el amor es un concepto amplio y no me refiero al amor de pareja, sino al amor como la falta de espiritualidad. Y en eso, efectivamente, y hay muchos estudios, los que somos de mi generación, sobre los 40, alcanzamos a vivir en un mundo donde la religión nos daba todas las respuestas, a los que éramos católicos, a los musulmanes, a los judíos, o los grupos, los partidos políticos y todo. Y hoy día se puede ver que hay una sociedad mucho más líquida, donde el grupo no me representa, donde yo encuentro en Google distintas ideas. ¿Y por qué te digo esta falta de amor o de espiritualidad o de sentido en la vida? En eso Víctor Frankl, con su libro El hombre en busca del sentido, yo se lo recomiendo a todo quien quiera profundizar en un libro bonito y que escrito además en 1940 o un poquito posterior a la Segunda Guerra. Eh, la falta de sentido y de sentirse amado hace que uno no vea alternativas posibles. Para bien o para mal, ¿eh? Yo no digo que esté bien la reflexión, pero por ejemplo, antes uno no se suicidaba porque era pecado. Era pecado y los que éramos católicos, era pecado y te ibas al infierno y no te enterraban ni siquiera. Entonces era más fácil, pues. No, no te lo cuestionaban, no te suicidabas porque era pecado, te ibas al infierno. Hoy día creer en eso es muy complejo y uno podría decir que está bien, pero no me da soluciones, pues. ¿Te fijáis? Te genera una angustia frente, entonces hay un vacío, vemos que todo es súper líquido, que nadie me da la respuesta y entramos en estas conductas. Y Porque tampoco a aquí, veces están los servicios disponibles también para poder recurrir claro, o no hay la capacidad dado el actual contexto. sí, Entonces, yo también, a complementar eso, creo que, y rescatando un poco lo que usted mencionaba, el hecho de que haya sociedades más cariñosas internamente, más cercanas, más preocupadas del otro, evidentemente debería generar, ser un factor protector para este tipo de circunstancias. efectivamente, yo siempre pongo de ejemplo, hay una dictadura terrible en Asia que se llama Bután, que es un país que queda cerca de Nepal, pero es el único país que tiene un ministerio de la felicidad, porque en el fondo aquí no pasa por la religión te lo da todo, pero la espiritualidad, la convivencia, la comunidad, está absolutamente demostrado que atempera. Y no lo pienses como algo muy lejano. Me toca ser papá de un niñito y una niña y, y sobrevivir al segundo hijo no es fácil en ningún entorno social hoy día. No, no puedo hablar de la gente que tiene extrema riqueza, pero esto no es un tema que se radica en los barrios más vulnerables, que ahí yo creo que hay otro mito. Se vive de manera distinta y se tiene más recursos para salir, pero se vive de manera igual. Entonces, una mamá que tiene dos niños, que ya no sale, que no tiene sexo con su pareja, que no quiere nada, que está agotada, que no duerme, con una deprivación, más de alguna vez se pasa la idea, aunque sea como un flash, de que para qué vivir si tener una guagua que llora todo el día, que esto no es lo que dejó su trabajo, etcétera. Yo lo veo en mis amigas de repente y es terrible. Entonces a eso me voy como que esto, para bien o para mal, en el Imperio Romano, por ejemplo, no pasaba. Porque si bien había un machismo horroroso y los hombres no participaban absolutamente en nada, las casas, la construcción de las casas, por ejemplo, tú tenías el patio de los hombres que se iban a la guerra y tenías la casa de las mujeres. Y eso tenía un patio común. Entonces todas las embarazadas y todas las niñas estaban en común. Y tú compartías como comunidad esta soledad o estos tramas, pero tenía ahí 8 brazos, 8 manos. No sé si me explico qué es lo que ocurre cuando tú tienes una sociedad, una cultura que es falta de espíritu, falta de amor, falta de colaboración, y eso te genera un vacío y eso te puede apoyar en la ideación suicida.
Esto te lo digo desde la experiencia personal, desde la experiencia trabajando con adolescentes y un poquito desde la bibliografía, perdón. Comprendo. Es un Don poco Javier, ahí con eso de las causas. sí, no, pero Javier, muy breve, y que se nos ha pasado el tiempo demasiado rápido, así que vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.